Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Hora 9:09 ya en la República Argentina. La bienvenida como cada sábado bien tempranito que estamos empezando a compartir. Día perfecto, decíamos la semana pasada cuando arrancábamos con esta nueva aventura en los medios, con nueva casa, con nuevo formato, pero con espíritu de radio, ¿eh? Con espíritu de radio porque es un poco lo que nos marca desde hace ya un tiempo importante, transitando este camino de la información, camino que estamos retomando en esta jornada muy fría en la ciudad de Trelew. ¿Cuánto de fría dirá usted, amigo, a esta hora, si nos está sintonizando, hablando de espíritu de radio? 5 décimas de grado la actual temperatura en Trelew, la humedad llega al 72%, la térmica un poco más baja, sensiblemente más baja, 3 grados 4 décimas bajo cero la térmica en estos momentos en nuestra ciudad. Presentamos Día Perfecto, estamos hasta las 11 de la mañana, a vivo. ¿Por dónde? ¿Por dónde estamos saliendo en este momento? Le comentamos, vertex-medioestudio.net, vertex-medioestudio.net, allí nos puede ubicar. Por supuesto que también estamos por redes sociales, en un ratito estamos, por supuesto, recordando, pero estamos por TikTok, por Facebook, por YouTube, por Instagram. ¿Esto es verdad, Javier? ¿Estamos por todos estos lados? Bueno, sí, me dicen que sí. Así que en un ratito estamos también repasando esas vías por las cuales estamos saliendo en vivo en estos momentos. Así usted, si quiere, se puede comunicar, sugerir temas, plantear interrogantes filosóficos y demás. No aseguramos contestarlos, pero por lo menos haremos el esfuerzo. ¿Quiénes hacemos Día Perfecto? Ya comenzamos a repasar ese ítem. Está a mi lado aquí el señor Martín Medina. Martín, buen día, ¿cómo andás? Muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien, todo tranquilo? Muy bien, todo tranquilo. Bueno, tranquilo no sé si es la... Bueno, pero bueno, es es un lugar común. sí. Bueno, está por supuesto reintegrándose al equipo de trabajo, a este staff, el señor Manuel Pagliaroni. Manuel, buen día, ¿cómo andás? Muy buen día para todo el equipo. Bueno, yo el primer día acá en estas instalaciones espectaculares, la verdad que evidentemente la producción se preocupó y se esmeró con el lugar. La verdad que muy agradecido acá a todos los que hacen desde lo técnico, ¿no? El sábado pasado tuvo suplente. Tuvo suplente, le mandamos un saludo cordial al amigo Lisandro que estuvo Supe que estuvo. Que estuvo haciendo el reemplazo, está ahí calentando por las dudas siempre. Surge alguna posibilidad, atento a la maniobra. Está por supuesto formando parte del staff, como siempre, un histórico del programa, uno de los históricos del programa, Martín Majersich, en un ratito, vía telefónica, también haciendo su aporte, como decía Castelo, ¿era un aporte a la confusión general? Allá lejos de hace tiempo. Bueno, en un ratito lo tenemos también a Martín vía telefónica, por supuesto, a los amigos que se suman, a los que ya nos conocen, saben por dónde viene la mano, pero a los que se van sumando con nuevo formato, quizá algunos amigos y amigas que les han comentado, les han pasado el dato, y dicen, a ver qué pasa con estos tipos. Les comentamos que la idea, como siempre, aquí en Día Perfecto es hacer un repaso de los temas destacados de la semana, lo que ha generado interés, comentario, los puntos altos o relevantes en materia informativa, con la aspiración también de tirar una perspectiva respecto de lo que se viene, de qué vamos a estar hablando la próxima semana, al menos en el inicio, tirar una perspectiva precisa, clara, respecto de los temas que van a formar parte de la agenda informativa en nuestro país, pero ni Mandrake lo hace. Pero hacemos el intento, por lo menos, bueno, lunes, martes, más o menos hasta ahí llega la perspectiva de qué estaremos hablando, qué será lo relevante, los puntos altos en materia informativa a esa altura. Esa es la intención, por ahí vamos, y en ese camino, por supuesto, también tenemos que decir que el responsable de la coordinación técnica y producción general del programa es el señor Javier Puccio, diría, el responsable de tener en condiciones todo este espacio tan coqueto que ahora es nuestro hogar en materia de medios. Así que también, por supuesto, la tenemos ahí formando parte del staff permanente a Amelia Simondet. En un ratito estaremos afinando ahí la sintonía para ver si la tenemos hoy finalmente desde Comodoro Rivadavia. Forma parte del programa, forma parte del staff.
pero la última semana hubo algún inconveniente que impidió precisamente que tuviera la posibilidad de salir al aire. A ver si podemos alinear los planetas para que en esta oportunidad pueda finalmente sumarse de forma efectiva al equipo, con la agenda de la ciudad petrolera, los temas importantes, lo que ha pasado en la semana allí en Comodoro Rivadavia, lo que va marcando rumbo en materia informativa por estos días precisamente. Vamos a comentar también que en la ciudad de Puerto Madryn, a esta hora de la mañana, 0 grados. Mañana muy fría también en la ciudad portuaria, 5 décimas de grado bajo cero, la actual térmica allí en Puerto Madryn. En Comodoro, hablábamos de Comodoro, ¿cómo está el clima en Comodoro? 3 grados 7 décimas la actual temperatura, la térmica 8 décimas de grado bajo cero, la humedad llega al 57%. Nos pegamos una vuelta por la cordillera chubutense, allí en la ciudad de Esquel. En un ratito estamos confirmando la información, justo se nos actualizó el dato, así que en un ratito estamos actualizando la información referida a la ciudad de Esquel. ¿Qué temperatura tendremos? Y un poquito más baja, por supuesto. 4 grados 5 décimas bajo cero, la actual temperatura en la ciudad de Esquel, la humedad llega al 93%. Bien, habíamos dicho que la intención es repasar los temas destacados de la semana, cuáles han sido los puntos altos en materia informativa, y nos metemos en ese camino. Martín, ¿qué ha pasado? ¿Pasó algo en la provincia, en la ciudad? No, la provincia está todo, tranquilo. muy tranquilo, muy tranquilo. A ver. No, creo que la provincia, indudablemente que el tema que atravesó la semana tiene que ver con el sector docente y el reclamo por mejoras salariales. Así que me parece que la noticia a nivel provincial fue atravesada por este conflicto, que en la semana también se notó un acompañamiento del sector docente, fundamentalmente el día miércoles, que fue la movilización a Rawson, una movilización que además de algún sector muy pequeño del sector de salud, era prácticamente mayoritario, era el sector docente, y con una convocatoria muy importante. La verdad que fue una movilización que hace rato que no se veía, además. El martes creo que fue el martes, la sí. movilización central. Nos quedamos, yo también, en lo personal me quedaba con el miércoles, porque el miércoles fue la paritaria. El miércoles fue la paritaria, sí. Había el lunes, sí, claro, el martes. Exacto. Mucha gente, la verdad, lo que da cuenta de una situación súper complicada para los bolsillos en general de los chubutenses y de la República Argentina, diría, pero por focalizar la cuestión en el tema docente, algunos compañeros, algunas compañeras tenían expectativa, compañeras, porque, a ver, para los que nos siguen desde hace un rato, saben que transitamos las aulas, saben que nuestro trabajo en la semana tiene que ver con el tema docente, y en conversaciones de pasillo había en algún caso alguna expectativa, en otros casos decían no creo que se mueva mucho el amperímetro por el tema de la paritaria. Ocurrió eso y generó, por supuesto, más bronca, con algunas otras derivaciones hacia la noche el miércoles, con manifestaciones. Que ahí sí hubo una marcha también en Trelew, en la tardecita del miércoles. Exacto. Que también en el caso de Trelew fue muy importante la convocatoria. Siempre en este caso está liderada por los denominados autoconvocados, que ese es un tema también, porque creo que si es que realmente quieren, lograr algún final feliz con este reclamo, creo que se debería trabajar para la unidad de todo el sector docente y que se fortalezca la convocatoria de todos los sectores, y no manejar y no generar algunas divisiones o inconvenientes entre el mismo sector, que eso es un poco lo que se va notando también, que indudablemente a los gremios hay que tenerlos de alguna manera
cercanos en este reclamo porque son los que se sientan en la mesa paritaria, ni más ni menos. Entonces me parece que es importante ampliar la mesa y no reducirla. Vamos a estar hablando en un ratito del tema con un entrevistado que en algún momento formó parte de la estructura gremial representativa del sector docente, como para consultarlo en este caso. ¿Qué ha pasado? Que evidentemente justamente la estructura gremial, la representación formal del sector docente, digo, tiro ítems y después cada uno que vaya viendo, no ha estado a la altura del tenor del reclamo, no ha sabido comprender el momento, dirá alguien, otros dirán, bueno, no, pasa que hay un telón de fondo, hay un contexto, hay una situación que atraviesa absolutamente todo, que hace que se desborde un poco la cuestión. Yo creo que hay errores, digamos, de ambos lados, digamos. Sí, el sector sindical quizá no pensó, no dimensionó. Puede ser. Lo que podía generarse, eso por un lado. Por otro, yo creo que hay también un error de cálculo enorme del gobierno provincial, que si es lo que ofrecieron, la postura, la oferta que fue el día miércoles en la paritaria, de tener el IPC como un punto a tener en cuenta por mes, más adicionarle 2 puntos al básico, si eso lo planteaban desde un inicio, yo no sé si el conflicto hoy existía. Pero la cuestión es que no lo plantearon de esa manera. Hubo también, quizá desde el gobierno provincial, una, digamos, como sobrando el conflicto que en algún momento no se iba a generar, y hoy estamos en una situación muy complicada y también muy difícil de salir del conflicto porque los gremios hoy no están representando a esa gran masa que está en la calle. Yo creo que, bueno, ahora en un ratito vamos a profundizar, pero lo decía hace un ratito, hay una situación en lo económico que yo no sé si alcanzamos a dimensionar y que atraviesa absolutamente todo. Decíamos la semana pasada que se van a empezar a producir o a registrar emergentes a través de los cuales se va a empezar a meter esa cuestión. Para mí uno de los primeros a nivel local fue la situación que se dio en la Escuela 21. Uh-huh. Voy más allá de los detalles escabrosos que tiene el caso, del dolor tremendo de esas familias, por supuesto, del temor que se generó en la comunidad, pero la escalada que tuvo encuentra anclajes en otros temas que tienen que ver con una bronca social que se va acumulando acá, digo, y después uno empieza a analizar cuestiones que se van dando en el país. Che, loco, me parece que no estamos dimensionando una situación que va a ir registrando escaladas de este tipo, y si no, digo, en este caso la representación gremial, en otro caso será el gobierno, digo, la institucionalidad, por decirlo, no empieza a decodificar eso en los términos que corresponde. Creo que en el caso del sector docentes, además de la cuestión salarial, que por supuesto, digamos, es lo que prima en este conflicto, hay otras cuestiones que fueron sumando broncas y que se manifiestan en este conflicto. Bueno, hay varias cuestiones. Yo, tomaba nota recién cuando los escuchaba y coincido con la apreciación de lo que ha sido este conflicto, que tiene varias características que Martín las explicaba muy bien. Primero, no lo conduce el sindicalismo. No. Este conflicto no lo conduce el sindicalismo, que es un problema para el gobierno, es un problema para los sindicatos y es un problema para el sector, porque no hay forma de llegar a un entendimiento. Sí, porque además se torna muy anárquico en algún momento. Exacto. Eso por un lado. Por otra cuestión, creo que este sometimiento de los sindicatos al gobierno, que ha tenido algunas otras muestras, como por ejemplo haberse prestado para una foto cuando le reclamaban al gobierno nacional, creo que fue lo de la obra social, ¿no? Sí, en realidad lo de la caja previsional, ¿no? Este reclamo de 40 y pico mil millones de pesos, que después quiero hacer algún comentario respecto de esto. Digo, acá los gremios fueron, digamos, cuando el sector ya las bases les estaban pidiendo paritarias, fueron y se sacaron una foto, vamos a ser sinceros, de colaboración con el gobierno, con el gobernador, en lugar de estar representando a los trabajadores. Así que me parece que ese sometimiento fue
una pequeña bomba, digamos, que los propios sindicatos, los propios sindicalistas instalaron. Y después de esto, una medida de lo más torpe que ha tenido este gobierno, que yo la verdad no creo que sea una persona torpe el gobernador, si no hubiese llegado a gobernador, digo, pero en algunas cuestiones deja la duda cuando le asigna un 200% de aumento a la unidad gobernador, o sea, a su entorno, que no sé si son 5, 10, 20 personas, y sacan un decreto otorgándole un 200% de aumento, cuando le estaban ofreciendo el mismo día a los docentes el 1 y pico. El 1.2. Bueno, ese es el tema de los aumentos a la unidad gobernador. Aparece en varios carteles y es lógico. de la marcha que se han, digamos, difundido, y que sí, eso también es un punto que va generando mucho malestar. Pero como decía Ricardo, también hay otros temas. Yo creo que fueron acumulándose varios temas y que terminó en esto. Por ejemplo, en el nivel secundario, yo creo que el tema de titularización fue un punto que en su momento no terminó porque era muy propio del nivel, pero que está todavía esa bronca acumulada por ese tema, y el tema del nivel primario, que lo de la 21 coincido de que fue como la gota que rebalsó el vaso, pero que ya venía también desde bastante tiempo antes estas situaciones que se van generando o se generaron en varias escuelas, y que termina con la separación de un número muy importante de docentes, y cuando la escuela también hizo todos los pasos protocolares que había que hacer también. Digamos, las escuelas tienen un límite en sus accionares, esto es una realidad. Hay otros organismos del Estado, son los que tienen que dar respuesta a determinadas cuestiones. Bueno, yo creo que hay Bueno, eso ha sido parte del reclamo respecto de la situación que viven los docentes, de violencia sí, de las familias muchas veces. Sí. Bueno, y lo que sucedió aquí en la Escuela 21, creo que desconozco esto que vos estabas diciendo, Martín, de que la escuela había hecho ya algunos trámites en función de este caso, pero claramente separar a todo el personal, incluso la nueva conducción de la escuela demoró unos días en comenzar el dictado de las clases. Yo creo que hay mucho temor de los docentes en cuanto a la persecución, digámoslo en algún término. Hay otra cosa, las situaciones sociales de fondo que hay atrás de muchos conflictos que surgen en las escuelas, muy, muy complejos, no son resueltos. Digamos, el punto de situaciones que generan mucho conflicto, que la base es la problemática social y de marginalidad de muchas familias, no son resueltas. Entonces es como, bueno, sacarse un poco fácilmente el problema de encima, por decirlo de alguna manera, pero no se resuelve lo de fondo. Y eso un poco, yo creo que eso también se va percibiendo en muchas escuelas y va generando mucho conflicto. Va quedando latente. Bueno, los que nos siguen saben que somos largueros en el arranque, en el inicio. Yo te corté y enseguida empezamos a intercambiar, a debatir, pero a nivel nacional, ¿algún tema que te haya llamado la atención en la semana? Bueno, en la semana yo creo que la presencia de Adorni en el Congreso me parece que fue... Te puedo yo creo que la presencia de Milei en el Congreso de fue Milei, algo inédito. Algo inédito, la verdad que en 43 años de democracia, bueno, en realidad la figura que hoy ocupa es a partir de que ocupa Adorni, es a partir de la reforma constitucional del 94, pero si ponemos la época del menemismo para acá, que esa figura ya estaba, la verdad que es inédito. ¿Cómo era el segmento que habías inaugurado vos el año pasado? ¿Era necesario? Era necesario. Era necesario. Bueno, Manuel, ¿cuáles fueron los temas? No, creo que coincido plenamente con lo de Martín. Creo que a nivel nacional la presencia de Adorni, fundamentalmente la del presidente, allí marcaron el eje político. Creo que incluso Adorni la venía pasando muy mal, y creo que el respaldo del presidente, y creo que salió bastante bien desde su presentación en el Congreso, ha sido la noticia de la semana, ¿no? Más allá de que hay muchísimos otros temas importantes. Y aquí en la provincia sigue siendo, bueno, lo que bien comentaban ustedes al principio, que son estas movilizaciones. Yo quiero hacer un pequeño agregado, si se quiere. Lo de los docentes es lo que está
sin duda el sector docente siendo prioritario en la información hoy, pero el resto de la administración pública tampoco está tan lejano. De hecho, hay en los hospitales hay retención de servicios de los médicos, de los profesionales médicos. En el Ministerio de Producción. El Ministerio de Producción hace meses que están, lo que pasa es bueno, esto no se ve por otras cuestiones, digamos que muchos medios no lo publican, pero hace meses que están con medidas de fuerza. Así que bueno, ahí creo que un caldo de cultivo en general en la administración pública, por un desgaste que tiene el gobierno, por muchos anuncios vacíos que se hacen y otras cuestiones. Bueno, a mí sí me gustaría tirar algo más a la mesa que va en línea con lo que decíamos de este decreto que aumentaba en un 200% a quienes forman parte de la unidad gobernador. Luego de la colocación del bono, que digamos, esta debiera haber sido la noticia más importante, por negativa o por positiva, por como la querramos evaluar. Pero luego de eso se anuncia, no sé si prestaron atención, yo lo vi en un solo medio que fue en Canal 12, un viaje del gobernador que está previsto a Finlandia, con algunos intendentes, entre ellos el gobernador Costa, Puerto Madryn, Esquel, en van a ir a Finlandia, a Estonia, Países Bajos y España, entre otras cosas evaluar el sistema educativo. Digo, esto fue noticia esta semana. Realmente me parece de cara al conflicto, de cara a los trabajadores que se están movilizando, anunciar que se va a hacer un viaje a estos países, que seamos sinceros, hay un programa inédito. de radio muy conocido que se llama Argentina no es Finlandia. Bueno, ¿Sería eso? Probablemente, podrían estar para un acuerdo. Digo, estas son acciones del gobierno, cuando yo mencioné al principio, de enorme torpeza, frente a la conflictividad que hay con el sector público, que es un sector muy importante en Chubut. En Chubut, entre trabajadores activos y pasivos, el número hoy debe ser 65.000, fácilmente. Digo, a 65.000 personas o a 65.000 familias le estás enviando estos mensajes. Entonces, creo que allí el gobierno está desde hace algún tiempo, fuera de foco. Bueno, temas destacados de la semana. Yo me había anotado algunas cositas. Por supuesto, Adorni en el Congreso. Me parece que a los fines de su situación, puntualmente en la justicia, por supuesto que ni le sumó ni le restó la cuestión. La presencia del presidente, insisto, era necesario. Hemos hablado el año pasado mucho de la cuestión del impacto mediático, de las presentaciones del presidente, por supuesto de su personalidad. En este momento tan delicado, lo saco a Adorni, lo corro a Adorni un toque de la cuestión y lo pongo en el centro de la escena al presidente Milei. Digo, en una situación tan compleja, tan delicada, ahora comparto unos datitos con ustedes que tienen que ver con el empleo. Feliz Día del Trabajador. Con atraso, Manuel, Martín, Javier, feliz Día del Trabajador, con unas horas de retraso, pero valía el saludo. Ahora comparto un ratito, decía unos datos a propósito de esta cuestión, pero en este momento tan delicado, una presentación de esa naturaleza, le suma, le resta, complejo. Me anoté Milei en portaaviones también, hablando de la cuestión de la imagen, ¿sí? Estuvo el presidente en un portaaviones norteamericano, le gusta mucho esa cuestión. Bueno, estuvo sacando unas fotos, haciendo algunas imágenes, y me enteré que se va a Los Ángeles. No para de viajar, digo. Está en todos lados. Y en este caso... En el portaaviones faltó Petri, que le encanta faltó también Petri ponerse los Ya no trajes. es ministro, Luis. Claro, pero lo hubiesen invitado. No, es mala la gente, no lo quieren ver en su prime. Bueno, por supuesto me anoté también el conflicto docente. Vamos a estar hablando de eso en un ratito a través de una entrevista con un protagonista de la cuestión. Cambios en el gabinete, hubo cambios por ahí en el vendaval de cuestiones. Estamos cruzados, atravesados todo el tiempo de noticias que se van superponiendo unas a otras. Hubo cambios en el gabinete provincial. 3 cambios, 4. Exactamente, 3 cambios en el gabinete provincial. Después vamos a dar un poco el detalle de la cuestión. Y me anoté en el Día del Trabajador, 24.180 empresas han cerrado desde que arrancó la gestión del presidente Milei.
Este es un dato de la organización Fundar, que está hecho en base a datos de información de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, 24.180. El CEPA, que es el Centro de Estudios Económicos para la Argentina, registra algo menos, casi 23.000. Esto tiene que ver con que el corte, en el caso del CEPA, es a diciembre. Por eso es que el otro dato da un poco más. Pero el detalle, el desagregado del CEPA, habla de 30 cierres de empresas por día y 400 despidos diarios. Cuando estamos hablando de una situación complicada, delicada en materia económico-social, de lo que estamos hablando es de esto. Dicho así, parece número frío, estamos hablando de gente que se queda sin trabajo, gente que durante un tiempo importante va a tener dificultades para tener un ingreso regular. Y de esto también vamos a estar hablando en el transcurso del programa, porque me parece que es un poco la cuestión de fondo. Quería traer estos datos a colación en el Día del Trabajador, ni más ni menos. Y me anoté también por acá, dentro de la información de la semana, teniendo en cuenta también este sábado, hoy está Moreno en Trelew, Guillermo Moreno. A las 5 de la tarde en la Universidad Nacional de la Patagonia, de una charla. ¿Lo vas a ir a ver? Tengo ganas de ir. ¿Sí? ¿Hay algunas preguntas? No, es un personaje, lo considero un personaje simpático. Me sonó eso pintoresco. Sí. Sí, no, es un personaje que hay que escucharlo. Bueno. Después puedes compartir o no, pero... Estamos hablando de quien fue durante mucho tiempo el titular del área de comercio interior, ¿no? Bueno, que hizo, entre otras cosas, ¿no? Ese viaje a, no me acuerdo qué país, desde África, llegó la presidenta, un avión con 200 invitados. A Angola, creo que Angola, sí. Algo así. Me parece que sí. Sí. Es un personaje, lo de simpático yo no coincidiría, pero bueno, es un personaje pintoresco, digamos. Es un pintoresco. Saludos al amigo Moreno. No, por eso de simpático poco, un tipo que andaba ofreciendo golpes de puño, ¿no? Con acero cali de custodio. Por eso. Hasta pintoresco te banco, Martín. Es un personaje dentro del mundo, del mundillo de la política bastante particular. Creo que no tiene término medio. O lo aman. Lo que no me queda claro es si sigue siendo, digamos, kirchnerista paladar negro o está más alejado. No le he seguido nada. No, yo creo que él fue de esa... La visitó a Cristina hace poquito. Figura, sí. Se ha tenido un acercamiento últimamente. No, yo creo que él pertenece a un peronismo más ortodoxo, por decirlo de alguna manera. Es uno de los que, por ejemplo, proponen que Villarroel sea o forme parte, por ejemplo, de una eventual propuesta del peronismo, ¿no? Claro, porque tiene que ver mucho con una mirada muy nacionalista y que, bueno, la vicepresidenta, digamos, está enmarcada dentro de ese sector, pero Moreno, yo le reconozco que en su momento tuvo mucha lealtad, más allá de que Cristina en un momento también lo borró de la escena, hasta diría injustamente, con todo lo que había hecho él por ese gobierno, de alguna manera. Digamos que, bueno, pero era un soldado de gobierno. Esa es la palabra, esa es la palabra. Después, bueno, tiene sus, como la actividad política y los que están dentro de la actividad política, se sabe que es un personaje que ponía, digamos, la cara permanentemente y que tenía también ese rol, digamos. En materia económica es un personaje que a veces está bueno escucharlo porque tira algunos datos que, hablando de un proyecto que en algún momento o saldrá el peronismo, de un frente de centro-izquierda o de centro o de donde sea, pero muchas de las ideas que por ahí en materia económica profesa Guillermo Moreno, forman parte de esta agenda también, una Argentina productivista, con foco en el trabajo, más pensando en exportar que en importar. Bueno, muchas de esas ideas permanentemente las pone sobre la mesa de debate Guillermo Moreno, hay que reconocerle eso, más allá de estas características pintorescas que como personaje del mundillo político tiene. Hora 9:38 minutos en la República Argentina, hacemos día perfecto. Aquí estamos, por supuesto, decíamos cuando arrancaba el programa, recordábamos cuando arrancaba el programa, en casa nueva, con formato nuevo, en vertex-medioestudio.net, pero siempre con espíritu de radio. Les proponemos una pausa. A la vuelta ya tenemos la primera entrevista que tiene que ver con uno de los temas que
fuimos desgranando en este inicio. Pausa y ya volvemos. Me has contado tu manera de sufrir. 15 minutos nos separan de las 10 de la mañana en la República Argentina. Hacemos día perfecto. Aquí les vamos a compartir algo de información que tiene que ver con el estado del tiempo en nuestra ciudad a esta hora de la mañana. 5 décimas de grado la actual temperatura en Trelew, la térmica un poco más baja, 3 grados, 4 décimas bajo cero la térmica en estos momentos en Trelew. La humedad llega al 72%. Nos vamos a meter en otro momento, otro capítulo del programa, pero que tiene conexión un poco con lo que comentábamos cuando arrancábamos. Uno de los temas de la agenda informativa en la semana, al menos aquí en la provincia del Chubut, ha sido el conflicto docente y el reclamo del sector docente, la cuestión salarial, la paritaria, bueno, toda una serie de hechos que se han ido sucediendo en las últimas 2 semanas, que tuvieron como punto culminante, si se quiere, lo que ocurrió el día miércoles con la paritaria, lo que se generó después, la marcha de antorchas aquí en Trelew, y además, a última hora de ese mismo día, si mal no recuerdo, algunas manifestaciones frente a la casa del propio ministro, el propio ministro Punta. Nosotros, entre tantas voces para escuchar, a propósito del tema, bueno, lo hemos consultado en este caso a Raúl Allen. En su momento él fue parte de la dirigencia gremial de TECH, de la dirigencia anterior, y lo queremos consultar respecto de cuestiones varias que tienen que ver con este tema. Así que los saludamos, le damos los buenos días y las gracias por responder a la convocatoria telefónica hoy sábado, ni más ni menos. Raúl Allen, buen día, de día perfecto. Ricardo Aranea le habla. ¿Cómo le va? Hola, buen día para vos, Ricardo, para toda la mesa y para la audiencia. Y aprovecho, como dijo uno de los presentes ahí en estudio, feliz día atrasado para todos los trabajadores y trabajadoras. Muy bien, gracias igualmente. Raúl, bueno, ¿cómo analiza, cómo ve la situación? Decíamos hace un ratito, tanto Manuel como Martín, compartiendo un poco esta cuestión, que evidentemente el reclamo ha desbordado la estructura gremial, la representación formal de los gremios, y está ahora en una situación en la que resulta complejo trazar una perspectiva respecto a una posible solución. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, como vos decías, Ricardo, yo hasta el 10 de diciembre formé parte de la conducción de la Regional Este, entonces voy a intentar que mi opinión no sea, sea lo más objetiva e imparcial posible, ¿sí? Porque uno está, dentro de todo, teniendo una doble lectura, a partir de haber estado o haber pasado por la conducción del sindicato. Yo creo que, lamentablemente, ha habido una sumatoria de errores por parte de las dos partes, la representación de los trabajadores, que son las conducciones sindicales, y también la representación del gobierno, que se siente en una mesa paritaria. Hay que hacer, lamentablemente, un recorrido para ver por qué se llega a esta instancia. El gobierno de Torres, en el año 2025, cuando nosotros todavía estábamos en la conducción del sindicato, promete paritarias mensuales, ¿sí? Paritarias que terminaron siendo un monólogo, porque se iba a la mesa de negociación, el gobernador indicaba hacer una propuesta, esa propuesta no tenía modificaciones, por más que los sindicatos la aceptasen o la rechazasen. Desde el lado de ATECH, el sindicato más importante en cuanto a representación docente, rechazaba la propuesta, estamos hablando del 2025, y el gobierno o no se movía de su propuesta y la sacaba por decreto, o tenía la connivencia de algunos otros sindicatos aceptándola. Cuando ATECH intentaba hacer un poquito más de fuerza directamente, y eso sucedió el año pasado, nos dejaban afuera de la paritaria salarial. Directamente no teníamos acceso a la paritaria salarial. El único sindicato con personería gremial y personería jurídica que representa a la totalidad de los docentes quedaba por fuera de la paritaria por un capricho del propio gobierno o gobernador. El secretario de Trabajo también iba en esa misma sintonía, y se firmaba una paritaria que, insisto, terminaba siendo un monólogo cuando no se sacaba un decreto. Eso pasó en marzo del 2025,
la ATECH queda fuera de la paritaria. Eso pasó en julio-agosto del 2025, la ATECH queda fuera de la paritaria. Recuerdo al regreso del receso invernal, fuimos todos los sindicatos convocados a la puerta del mismo edificio donde se llevó adelante la reunión el otro día, en Vialidad Provincial. Había una manifestación afuera, nosotros desde la ATECH habíamos convocado. En ese momento, el mismo representante que estuvo el otro día en la reunión sale a la puerta de Vialidad, representante, perdón, de la Secretaría de Trabajo, y dice que ATECH no va a ingresar a la paritaria. Los sindicatos, todos en conjunto, dicen si ATECH no entra nadie. Eso fue un lunes. Esa reunión se suspende. El martes a las 2 de la tarde todos los sindicatos fueron convocados repentinamente, todos firmaron. ATECH no fue convocado, a ATECH se le negó el ingreso a esa paritaria. Bueno, entendemos que el gobierno estaba bastante cebado con la connivencia de esos sindicatos cómplices que iban y firmaban, que muchos son los mismos que están ahora, ¿sí? La conducción de ATECH no, porque ha cambiado, pero muchos son los mismos que están ahora. Y en septiembre se rompe esa paritaria permanente que se reunía una vez por mes, el gobierno no convoca más y congela el salario hasta marzo de este año. En marzo vuelve con la misma, ya con otra conducción de ATECH, pero vuelve con la misma metodología del gobierno, convoca una reunión, dice que va a dar un bono y lo ejecuta, un bono de 250.000 pesos por única vez, entendiendo que con eso cubría todo este déficit de no haber convocado desde septiembre a marzo a reunión paritaria a actualizar el salario. Ejecuta ese bono por única vez, tanto para activos como para jubilados, y hace una oferta que es irrisoria, una oferta de un 3% al básico, que son 9.000 pesos al básico. Es esa la oferta del 3% en el mes de marzo, y dice que a fin de marzo y principios de abril va a volver a convocar a reunión paritaria para hacer una nueva oferta. A principios de abril convoca a reunión paritaria, hace una oferta del 1,2, que es lo que desata esta movilización, esta autoconvocatoria. Los sindicatos en esa reunión declaran esa propuesta de 1,2 como insuficiente, hacen distintas propuestas los sindicatos. Es muy importante leer ese acta paritaria de principios de abril, porque la mayoría de los sindicatos, yo puedo citar a ATECH, pero la mayoría de los sindicatos dice que la propuesta del gobierno de 1,2 al básico es insuficiente. ATECH lo dice en ese acta paritaria, pero ATECH también solicita un mínimo garantizado de 1 millón de pesos. El gobierno estaba ofreciendo un mínimo garantizado de 800.000 pesos. O sea, solicita ATECH un mínimo garantizado muy por debajo de lo que hoy es la canasta básica total. Pero recordemos que el mínimo garantizado rompe la estructura salarial del docente, ¿sí? Entonces, que un sindicato o que el mayor sindicato solicite eso es muy peligroso para los propios trabajadores, no para el gobierno. Al gobierno lo favorece que un sindicato le pida un mínimo garantizado de 1 millón de pesos. Y pide otros ítems, como por ejemplo aumentar el porcentaje de zona patagónica, ¿sí? Que hasta ese momento estaba en un 100%, eso quiere decir que el 100% del básico se multiplica por la zona patagónica, y en ese momento era igual la zona que el básico. Bueno, ATECH pide elevarlo al 125%. Y cuando uno analiza nuestra estructura salarial, también ve que esa solicitud de ATECH no es algo que nos beneficie, y menos a los jubilados o jubiladas docentes, porque todo lo que a nosotros nos repercute, también les repercute después a ellos. Ahora, Raúl, una consulta. ¿Cómo se puede pensar en encarrilar un poco la situación en en un contexto súper delicado, súper pauperizado para el sector docente, con maestras y con profes que están tomando préstamos para pagar la factura de la luz, en algún caso? En otros casos están tomando préstamos de la tarjeta para comprar los fideos que comen en la semana. Cuando, hace un tiempo, cuando uno hablaba, hace 2 años y algo, hasta hace 2 años y algo, cuando uno hablaba de
che, voy a sacar un préstamo, ¿y qué vas a hacer? No, voy a adelantar unos modelitos del auto, o me quiero ir de vacaciones, o me voy a comprar un televisor. Ahora la posibilidad de sacar un préstamo está directamente ligada a la subsistencia. Bueno, en esa situación hay un montón de docentes, me animaría a decir que la gran mayoría. Con ese telón de fondo y con la volatilidad que genera eso, con el enojo, con la bronca social acumulada, ¿cómo se puede pensar en la chance de encarrilar el tema como para que un poco lo pensábamos con Martín hace un rato, para que se sienten a la mesa los gremios que formalmente tienen la representación del sector docente, más este sector de autoconvocados que parece en este momento estar como canalizando toda esa bronca, toda esa angustia, toda esa impotencia? ¿Se puede pensar en un panorama como para que se sienten todos a la mesa y dicen, che, tenemos por delante este objetivo? ¿Se puede reclamar en conjunto ante el gobierno? Sí, por supuesto que sí, uno siempre tiene la esperanza de que eso suceda. Ahora, para eso las instituciones que están representadas por personas necesitan volver a tener la credibilidad que en algún momento supieron tener, no importa si la perdieron hace 1 año, 10 años o 5 años o 3 meses. Eso no interesa, sería análisis para otro momento. Ahora, lo importante es la representatividad de las instituciones. Ricardo, cada vez que hay una movilización, el ministerio está cerrado y hay una valla de 80 policías, ya no podemos subir ni siquiera a las escalinatas. Y esto no es de ahora, de hace 3 días o 15 días. Esto viene sucediendo y viene empeorando en el transcurso de los últimos, me animo a decir, 8 años, 9 años. Después del 2018, esto fue empeorando, ¿sí? Ahora el Ministerio de Educación tiene una persiana, nosotros lo representamos como un supermercado chino, porque tiene una persiana como si fuese un supermercado. Y cada vez que va un docente, no en contexto de movilización, cada vez que va un docente a hacer una consulta, hay entre 5 y 10 policías en la puerta que lo custodian. Recordemos que el Ministerio de Educación no es un banco, no es una estructura bancaria, ahí no se maneja dinero, solamente es cuestiones administrativas. Entonces, si a la cartera que nosotros pertenecemos vamos a realizar un trámite o una consulta, no en contexto de movilización, y nos atienden 10 policías, hay evidentemente una carencia de institucionalidad que es muy difícil después sentarse en una mesa de negociación, vuelvo a lo que vos estás preguntando, para poder creerle a ese funcionario que viene a hacer una propuesta en representación del gobierno para poder encauzar la situación y para poder llevar a buen puerto. Ahora, estamos en un contexto al que nos fue llevando el propio gobierno, ¿sí? No hablemos de gobiernos anteriores, este gobierno ya lleva 2 años, hay una situación a la que nos fue llevando el propio gobierno en la que hoy hay desesperación. Es como vos me decías en tu pregunta, hace un par de años atrás, no sé cuánto, pero hace un par de años atrás, uno iba a hacer una consulta sobre a dónde me puedo ir de vacaciones, cómo puedo hacer para cambiar el auto, y uno se endeudaba para ese tipo de cuestiones. Hoy nos estamos endeudando para poder comer el día 25. Sí. No estoy hablando del día 30. Hoy nos estamos endeudando para comer el día 25, para comer el día 20. Nuestra actividad social ha decaído, se nos complica con festejar cumpleaños, poder enviar a nuestros hijos a alguna institución deportiva, realizar nosotros mismos alguna actividad recreativa, si no es de manera gratuita. ¿Por qué? Porque la situación social y económica ha llegado a un límite donde ya ni siquiera una doble función para el sector docente, que serían tener 2 cargos, ya sea en nivel inicial o en nivel primario, o en secundaria el equivalente a 40-45 horas, ya ni siquiera con 2 cargos podemos llegar a la línea de la pobreza. Raúl, Sí. ahí te hago una pregunta, Martín te habla. ¿Cómo crees vos que se puede ir canalizando de alguna manera este conflicto y una solución? Porque también puede llegar un momento donde va a generarse un desgaste enorme de los miles de docentes que hoy están en la calle. La convocatoria son muy importantes, pero
sabemos que se sufre también un desgaste propio del mismo trajinar. ¿Cuál sería la forma que crees vos que se podría ir y qué cosas podrían ir, digamos, canalizando el conflicto y también llevando una solución quizá paulatina, pero bueno, por lo menos que sea algo que vaya generando cierto alivio en el sector? Bueno, hay un mandato que surge de los docentes autoconvocados y de las movilizaciones que están sucediendo. Yo creo que la única forma que hoy tiene el gobierno de intentar desactivar todo esto, más allá, una de las formas es jugar al desgaste, ¿sí? El gobierno tiene todo el tiempo del mundo, los docentes no tenemos todo el tiempo del mundo, porque a fin de mes, o antes de fin de mes, el día 20, ya la situación está bastante complicada. Más allá de que ahora, bueno, vamos a cobrar el día lunes o martes, se complica. Pero una de las soluciones es hacer una fuerte inyección de dinero en los bolsillos de los trabajadores docentes. Estamos hablando siempre de aumentar el básico, que es lo único que respeta la estructura salarial, ¿sí? Y es lo único que después repercute también en el sector de jubilados. Y cuando digo una fuerte inyección en el básico, estoy hablando de que supere ampliamente la inflación mínima mensual o acumulada de los últimos meses, ¿sí? Nosotros venimos con una inflación de en promedio 3% en los últimos meses. El gobierno hace una oferta que termina siendo un decreto, así que deja de ser oferta, y el gobernador en un video dice que esa oferta alcanza el 3% de bolsillo, ¿sí? Bueno, no nos alcanza a nosotros, porque el 3% de un salario bajo sigue siendo una suma baja. Para poder calmar la situación en la que estamos y poner paños fríos, la única solución es con dinero en el bolsillo, y con dinero en el bolsillo respetando la estructura y la pirámide salarial. Hablábamos con algunos docentes durante estas movilizaciones, y la verdad que el mínimo garantizado no le sirve a nadie. Yo tengo mucho miedo, y lo digo como docente, pero también como parte de una estructura sindical que terminó el mandato el 10 de diciembre, que yo tengo mucho miedo de que las conducciones sindicales se vuelvan a sentar con el gobierno a pedir un mínimo garantizado, como lo hicieron a principios de abril. Si uno lee el acta paritaria del miércoles, las conducciones modificaron su discurso. Ahora, me gustaría creerles de que esa modificación es genuina y no es presionada por los docentes que estábamos afuera. ¿Y por qué digo me gustaría creerles? Porque a principios de abril, no sé si era 4 o 5 de abril, cuando se sentaron en esa mesa paritaria donde el gobierno ofrece el 1,2, todas las conducciones pedían un mínimo garantizado y casi ninguna pedía aumento al básico. Bueno, un mes después o 20 días después, las conducciones se ve que recogieron el guante y ahora todas piden un aumento al básico. Ya no piden el mínimo garantizado. Me gustaría creerles que esa solicitud, ese pedido, esa exigencia al gobierno es genuina, porque en algún momento, como vos decías, se va a terminar desvaneciendo la fuerza de los docentes en la calle, porque aparte también tenemos que estar en las escuelas, porque ese es nuestro trabajo, estar en las escuelas, luchar por lo que corresponde, pero también estar en las escuelas. Entonces, la forma es que el gobierno inyecte una buena suma de dinero al básico, que esa suma de dinero supere a la inflación, que no sea la mensual, sino que sea una inflación acumulada, que puede ser un promedio. Yo no me gustaría tirar cifras porque van a decir, bueno, está diciendo que con esto se conforma. No, al contrario. Y que esa suma de dinero, que se inyecte en el básico, porque eso beneficia a la caja de jubilación, porque eso beneficia a la obra social, porque eso respeta la estructura piramidal que tenemos en nuestra estructura salarial, porque eso impacta directamente también en los jubilados y jubiladas docentes, que esa inyección al básico llegue al 1,5 millones, que es lo que hoy está la canasta básica total en la provincia de Chubut, sin importar la zona. Nosotros, después cuando cortemos, si quieren se los voy a enviar. Nosotros, antes de terminar nuestra gestión, hicimos una especie de encuesta, una encuesta muy significativa, solamente acá en el Valle, que la respondieron casi 800 docentes, por eso decimos que es muy significativa, donde los porcentajes eran altísimos de los docentes que alquilábamos.
o que alquilamos. Y un alquiler hoy está por arriba de los 300.000 pesos. ¿Sí? La mayoría de los docentes somos sostén de hogar. ¿Qué quiere decir? El único ingreso que tenemos en el hogar es del docente, y si la pareja también es docente, eso se multiplica, pero termina siendo lo mismo. La mayoría de los docentes tenemos familias. La mayoría de los docentes necesitamos un vehículo para poder trasladarnos de un trabajo a otro. Bueno, cuando empezábamos a sumar en esa encuesta que hicimos, que respondieron 800 docentes aproximadamente, que se la entregamos a los consejos deliberantes de todo el valle, que se la entregamos a los diputados y diputadas, que pedimos la banca del vecino en Dolabon, en Gaiman, en Trelew, nunca nos concedieron la banca del vecino, y era para leer este informe. Estábamos advirtiendo, eso fue en agosto, septiembre del año pasado, estábamos advirtiendo que la situación social del sector docente venía muy complicada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque con 700, ahora, el gobierno estableció por decreto que el mínimo garantizado son 800.000 pesos. Bueno, nosotros el año pasado, en agosto, septiembre, denunciábamos que los alquileres estaban por arriba de los 300.000 pesos y que los docentes éramos sostén de hogar. Bien. Raúl, sí, una situación compleja, delicada. Vamos a seguir de cerca el tema, por supuesto. No me da la impresión que se termine, ojalá que sí, que ocurra un milagro, pero no me da la impresión que se termine resolviendo el tema ni siquiera en la semana que está por arrancar. Creo que, por el contrario, vienen nuevos capítulos a descubrir en esta cuestión, en este reclamo del sector docente, que hoy va a tener un tema importante para seguir de cerca. A las 17 horas va a haber un encuentro de los autoconvocados en el playón de la universidad, y a las 18 horas, recordemos que está convocado un cacerolazo en la Plaza Independencia, que son ítems nuevos que se suman en la lucha del sector docente en el reclamo salarial. Raúl, le agradecemos mucho por su tiempo en la mañana, ha sido muy gentil por atendernos. No, por favor, déjame aclarar algo. ¿Sí? Bueno, el cacerolazo de hoy a las 18 se replica en otras localidades, no solamente es acá en Trelew. Lo menciono porque entiendo que desde la radio tiene un alcance, bueno, en todo el mundo a partir de mundial. Streaming, pero sí, es importante que también se sepa que en otras localidades la misma actividad se va a replicar no solamente en Trelew o acá en el Valle, y eso es muy importante porque quiere decir que el malestar no es en una sola localidad o en un solo sector, es en toda la provincia. No, seguro. Lamentablemente coincido con tu análisis de cierre. Va a ser difícil que esto se solucione a la brevedad. El gobierno tiene que escuchar a los docentes, el gobierno tiene que escuchar a la comunidad educativa, el gobierno debe invertir en educación porque hoy en día es lo único que nos va a salvar de la situación social que tenemos en todo el país. Gracias por el tiempo en la mañana de sábado, Raúl. Gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Que tenga buen día. Raúl Allen ha pasado aquí por Día Perfecto, dando su impresión. Raúl, bueno, él mismo lo recordaba, ha formado parte de la conducción gremial de ATECH en la gestión anterior, que finalizó allá por el mes de diciembre, lo que era la gestión de la lista Lila. En su momento hubo una división, una decisión de lo que era la lista Lila, creo que la ha habido a nivel local por la lista Magenta, si mal no recuerdo, sí. Pero en definitiva formó parte de la conducción anterior. Nos parecía interesante un poco esa mirada, porque ahora de alguna forma forma parte del sector de autoconvocados, así que formó parte de la conducción gremial formal. Ahora como docente jubilado también tiene una perspectiva global de todo este conflicto que decíamos, da la impresión tiene nuevos capítulos por sumar en la próxima semana. Y reiteramos, en lo inmediato, 17 horas, reunión de autoconvocados o convocatoria de este sector allí en el playón de la universidad, 18 horas, cacerolazo en Plaza Independencia aquí en Trelew, pero un hecho que se replica en distintas localidades de la provincia, tal cual lo recordaba el propio Raúl. ¿Sí? 9 minutos de la hora 10 en todo el país. Rápidamente la pausa, porque a la vuelta más información con otro invitado. Hora 10 con 18 minutos en la República Argentina. Seguimos haciendo Día Perfecto. Estamos aquí en vertex-medioestudio.net. Reitero, vertex-medioestudio.net.
¿Dónde nos podés seguir también? @Vertex Estudio 26, allí estamos en Instagram. Estamos en TikTok, @Vertex Estudio 26, en Facebook como Vertex Estudio y en YouTube también como Vertex Estudio. Por todas esas vías nos podés ubicar. ¿Cómo está el tiempo en la ciudad de Trelew? 4 grados 6 décimas la actual temperatura en la ciudad. La térmica un poquito más baja, 8 décimas de grado. La buena noticia es que no es bajo cero. La humedad llega al 58%. Vamos a meternos en otro momento, otro capítulo del programa. Está con nosotros el histórico dirigente mercantil Alfredo Vélez. Ha tenido la gentileza, la amabilidad de aceptar la invitación y la convocatoria un sábado a la mañana. Así que en principio le agradecemos y los muy buenos días. ¿Cómo está, Alfredo? Buen día al equipo, buen día a la audiencia. Bien, gracias por invitarme. Gracias por venir. Bueno, ¿en qué anda Alfredo Vélez por estos días en materia política? ¿En qué andamos? Porque pertenecemos a una agrupación política ahora, un sindicato, y bueno, el sábado pasado hicimos un encuentro provincial de nuestra agrupación política para hacer un análisis. Nosotros estamos buscándole el perfil de que es un año donde tenemos que empezar a elaborar, propuesta, empezar a trabajar en una visión de lo que puede suceder el 27, y no de nombres, sino de ideas que pueda cambiar algún rumbo, principalmente el económico. Cuando hacíamos el análisis, habían economistas de la universidad que planteaban una situación regional, los jóvenes universitarios que plantean, y es un punto que hemos tocado en nuestra agrupación y vamos a seguir tocando, que es ¿qué voy a hacer en el 27, el 28? ¿Qué voy a hacer cuando me recibo? Lo tomamos como un punto muy serio el tema universitario, porque en eso creo que es el principio de decir no hay un futuro inmediato para generar aquellos chicos que estudian, y no hay un futuro inmediato para decirle, bueno, en el tema laboral es un proyecto nacional que tenemos que combatirlo, lo estamos combatiendo, no compartimos nada con el gobierno nacional lo que es la reforma laboral, pero el tema universitario a mí me da fuerzas para decirle, hay muchos jóvenes que están hoy tratando de que su especialidad se pueda brindar acá en la zona, en la región, y a lo mejor te vas a recibir y no vas a tener esa posibilidad de potenciar toda la sapiencia que tuviste, la experiencia y el título que tenés. Y tengo equipos ya trabajando, universitarios que están fuera de la provincia, en La Plata, en Córdoba, que están aportando ideas, que es el comienzo, creo que de este año. Nosotros vamos a comenzar a trabajarlo después del Mundial en cada región. Ya hemos designado Comodoro y Esquel nuestro segundo y tercer encuentro, y sobre eso vamos a hacer un año de mucho debate. Bueno, feliz día. Omití el comienzo y por su intermedio a todos los trabajadores del sector comercial, por supuesto. Gracias. Cuando arrancaba el programa tirábamos un dato, entre distintos estudios, en promedio se habla de cerca de 24.000 empresas que han cerrado desde que arrancó la gestión Milei, y se habla de un número muy preocupante en el día a día, una estadística que en este caso comparte el CEPA, 30 cierres de empresas por día y 400 despidos por día. Tirado así sobre la mesa, sí, parecen números fríos y cifras frías, pero estamos hablando de gente y de familias que se quedan sin su ingreso formal, regular. Esta situación en la Patagonia tiene un cariz todavía peor, da la impresión, porque en muchos casos hay proyectos productivos o economías que nunca terminaron de arrancar. ¿Cómo ve la situación puntualmente en Trelew hoy? Y es muy parecida en todas las regiones. Ayer miraba los números de Comodoro cuando hacían el acto del 1 de mayo y son un poco superiores al tema del despido por goteo en comercios y servicios. Ya venían en ese arranque después del problema con YPF y el vaciamiento en temas petroleros. Comercio y servicios tuvo una baja importante. A nosotros también ese goteo es muy significativo, si bien el otro día cuando armábamos una inauguración estaba el dueño de Máximo Consumo, que veníamos hablándolo hace años con el tema de que la zona, ¿no?, logísticamente creo que sirve, pero es una gota en el océano. Nosotros lo que necesitamos es algo que potencie el desarrollo, que vengan empresas donde tengas que generar esos recursos para distribuirlo acá.
comercio, necesitamos empresas, necesitamos un parque industrial que se reactive, necesitamos alguna mano del Estado Nacional. Esto también lo planteo siempre porque digo que es muy difícil que el Estado provincial, hoy como está, tener alguna esperanza para esos jóvenes, para revertir la situación del desempleo. Es muy difícil que solamente el Estado municipal y provincial lo puedan hacer. Entiendo que nosotros tenemos que volver a juntar proyectos, esa carpetita que nos lleve a Buenos Aires para decir, salvame, loco, salvame, porque digo, en los números que registro, estamos quinto en una de las ciudades más pobres de la ciudad, estamos quinto en desempleo. Cuando digo, los muchachos empiezan a conocer Concordia, cuando hago un relato de la ciudad de Concordia, cómo está hoy el desempleo, la pobreza, bueno, dentro de esas digo está la ciudad de Trelew. Entonces, pongamos foco acá con estos números para decirle también es responsabilidad del Estado Nacional para llegar a mejorar esta calidad de vida que merecemos, ¿no? Alfredo, vos recién decías de trabajar en un proyecto para el 2027, me parece que la verdad que resulta interesante la propuesta, pero ves que la dirigencia en general, incluyo al gobierno provincial y municipal, ¿está a la altura de las circunstancias? Y para creo pensar que no, un poco más allá. No me gustó cuando vino Santilli, un ministro de un performance que necesitas hacerle por lo menos un cuestionamiento o una propuesta para decirle, miren cómo estamos. Y no me gustó que se pasara ese tiempo, que no todos los días viene un ministro de la talla de Santilli. Y yo creo que el municipio tendría que haber estado a la altura con una carpeta, que tendría que haber estado algunos funcionarios diciéndole, miren, este es el panorama. Más allá de que cortada la obra pública nacional, de que se manejan con otra idea, pero nosotros tenemos que tener funcionarios, dirigentes para decirle cómo está la situación, porque no podemos estar un proyecto de estos 4 años que estamos viendo en la ciudad que no es lo que necesita la ciudad. No sé, nadie está hablando, creo que soy el único que está hablando de desempleo, de pobreza, y a veces esas palabras no nos gustan, pero tenemos que ponerlas en la mesa de un debate, porque si no, nunca lo vamos a poder resolver. Bueno, yo, Alfredo, primero bienvenido nuevamente, más lo conocemos de toda la vida. Y te felicito por lo dancés, no te había bueno, podido felicitar. Gracias. Mencionamos antes de comenzar al aire la importancia de trabajar sobre los consensos, ¿no? Y vos formás parte de un partido político respetable, porque tiene muchísima historia. ¿Cómo ves la actitud de la dirigencia partidaria? Pues yo te veo siempre por la vía de la búsqueda de los consensos, de ir un poquito más allá, incluso dijiste yo no soy candidato a nada, cosa que muchos otros ya arrancan con la candidatura y no con el resto. ¿Cómo ves la actitud de la dirigencia de tu espacio político de cara al futuro cercano? Se lo dije cuando terminamos la cuenta y me quedé medio ahí como los boxeadores en la esquina cuando terminaron las elecciones de octubre. Y después cuando uno empezaron a hacer los análisis, más otros analistas políticos, cuando dice son 35.000 votos de nuestra agrupación, que no es poco, ganarle acá en nuestra zona a Merino y toda la estructura que puso el gobernador, dice, hay algo acá. Cuando empezamos a charlar, y miré muchos dirigentes que todavía están en el tema electoral, dice, bueno, terminamos y empezamos lo del 27 electoral. Le digo, no, yo creo que tenemos que empezar a armar algo a resolverle los temas a la gente. Porque uno cuando, estos votos que sacamos dentro de mi agrupación y recorrer los barrios y volver a recorrer el año que viene diciéndole, mirá, no tengo una propuesta para solucionarte el tema del empleo, no tengo una propuesta para ver cómo podemos hacer con la pobreza, y vamos a quedar medio flojo toda la parte política, porque el 27 es ahora para nosotros. Porque ahora se tiene que discutir una plataforma, un mensaje, algo, bajarlo a papel, y después serían el tema ese de las internas. Porque la gente, yo me pregunto, digo, si somos gobierno, acá tenemos que decirle que vamos a hacer los primeros 100 días de gobierno, municipal, provincial, y esas cosas que pueden suceder en el 27. No lo veo todavía la parte política, digo, me parece que terminó en octubre y están pensando en el 27 como armar una lista. Si vas acá, vas allá, si sos gobernador, sos intendente. Se lo dije a Juan Pablo Luque, le digo, mirá, la idea nuestra que vamos a seguir recorriendo es porque a la gente en el barrio hay que decirle, lo que viene tiene que ser mejor.
porque si no van a decir, bueno, tengamos lo que tenemos, porque no podemos cambiarle, hola, buen día, fui candidato a diputado nacional, ahora quiero ser candidato a gobernador, intendente, concejal, no sé, pero tenemos que profundizar el tema para decirle cómo vamos a sacar a la ciudad, a la provincia con alguna propuesta superadora de lo que hoy está sucediendo. Me parece que algunos políticos de nuestro sector, porque incluyo nuestro partido también, porque me han venido a hablar todo, hice la oficina ahí en Mitre por la parte de nuestra agrupación y he recibido a Bogo, en Luque, las compañeras de los consejos de localidad de acá, recibo compañeros del interior y no veo esa idea de decir, hagamos algo lindo. Menos mal que ayer le decía recién, miré algo en lo nacional, que es ir buscando de decir cómo podemos cambiar algunas formas de gobernar para ir mejorando la calidad de vida de la gente. Y esto me parece lindo que salga del nacional, pero me parecería mucho más grato ser que en nuestra ciudad y en nuestra provincia tener ese proyecto, ¿no? Empezar a hablar de propuestas. Bueno, uno de los dirigentes que por lo menos ha salido y habló, creo que en ese encuentro, es Juan Pablo Luque, de ese grupo sí. de dirigentes que se juntaron ayer en Buenos Aires para pensar una propuesta para adelante. Sí, se lo dije cuando charlé con él en el Congreso, que me había invitado para ver un panorama y me felicitó por la cantidad de votos, dice, de octubre. Dice, si hubiésemos ido juntos, le ganamos. Bueno, si hubiésemos ido juntos, si hubiésemos hablado juntos antes y si hubiésemos tenido esa participación, que creo que es el producto de que no funcionan los partidos políticos en el formato que quieren funcionar, ¿no? Caso, el presidente hoy del PJ no tiene un target para decir, bueno, vamos a recibir todas las agrupaciones y cómo podemos hacer un trabajo serio. Digo, no fue culpa mía que yo tuve que ir por otro lado. Eso también de autorreferencia para decirle, vos lo pusiste a Fita, nosotros no lo pusimos. Bueno, hoy están haciendo alguna reflexión y creo que él también está haciendo alguna reflexión. Él cuando ingresa a la Comisión de Energía, creo que estaba en la comisión de un bloque que integraba la Cámpora, le dije, fíjate por ahí porque creo que no va a suceder lo que viene para adelante, ¿no? Y me dijo, espera que viene algo. Bueno, ayer lo vi, me pareció acertado, oportuno que ese modelo de 25 diputados nacionales, dirigentes, intendentes de todo el país, que pueden tener otra visión de cómo armar un frente. Me parece que por ahí vamos a tener muchas coincidencias. Alfredo, bueno, estabas hablando de formatos nuevos, recién hace un segundo hablaste de la palabra frente, y a nivel nacional, por supuesto que se empiezan a escuchar posibilidades, proyectos. No sé, a nivel nacional está teniendo mucho, pero lo viene teniendo hace mucho tiempo, creo que es de las dirigentes políticas que viene recorriendo la calle con más regularidad y con más presencia efectiva, más allá de los discursivos, estoy haciendo referencia a Miriam Breckman, pero incluso algunos a nivel nacional se animan a decir, bueno, se puede dar un frente entre peronismo e izquierda. Vos, esas posibilidades, hablando de formatos nuevos, sí, de frente, ¿lo ves posible, lo ves factible, es viable eso? Y hoy todo hay que bucear, hay que investigar hasta dónde podemos llegar, que el electorado lo reciba bien, porque si empezás a hacer un rejunte de dirigentes y mañana decís, che, son los mismos disfrazados. Entonces tenemos que ver sobre hechos reales, decir, mira, vamos a cambiar esto y lo vamos a cambiar de esta manera. Por eso digo que es un año de mucho análisis político, de mucho debate, y es interesante lo de Luque, lo que sucedió en Parque Norte, es interesante lo de Ferro, de la gente de izquierda, que también hay que seguirlo. Todo esto es un planteamiento nuevo para nosotros, porque ojalá lo entiendan algunos dirigentes. Recién lo decía fuera del aire, que no podemos tener las internas esas viejas del 83, no. 89, la carta orgánica, tenés que tener antigüedad, afiliado, todo cuando es un pibe de esto. Distrito único, el peronismo, un tiro en el pie me pareció. No, eso tenés que cambiarlo, el distrito único, y bueno, hay cosas que están muy vetustas, no están acorde a la realidad. Entonces, digo, ¿cómo quieren ir a una interna? ¿Van a ir con este sistema viejo? Y la gente va a decir, bueno, siguen igual. Yo se lo planteé a los dirigentes que hoy están en la parte política, digo, hay que mirar eso, hay que ser mucho más amplio. La gente, el pibe joven que hoy tiene un laburo, que lo cuida, fíjense que hasta las movilizaciones ya no es lo mismo, los paros,
son muy reacios. Y bueno, hay que cambiar las metodologías de reclamo, cambiar la metodología de la dirigencia política, sindical. En eso también me anoto, porque te digo, a veces tenemos que ir con el mismo cuadernito de hace 40 años, no va. Entonces tenemos que ser mucho más ágil de acá, de la mente, para decirle al trabajador, mirá, podemos plantearlo sobre esta realidad, esta situación, fíjate cómo está el empresario, las pymes. Yo creo que hay tiempos de esto, de una etapa que se viene, que si no te ayornás a algo, vas a quedar en el pasado, y bueno, van a ser los mismos errores de siempre. Particularmente ha cambiado la forma del comercio en los últimos años, ¿no? Las plataformas, claro. La más conocida, ¿no? La de color amarillo. ¿Impacta mucho eso en la actividad de ustedes, particularmente del comercio, con ese nuevo formato? Y te hago una segunda pregunta. ¿Hay una nueva forma también de generar empleo a través de otra cosa que no sean las empresas que te contratan 200, 300 empleados, que van a ser mínimas en el futuro, ¿no? ¿Impactó mucho el comercio electrónico, por ejemplo, sobre el sector? Y hay por ahí un camino que parece de ida, digamos. Mira, me parece buena la pregunta, porque esta semana empecé, le digo, tenemos que hacer una estrategia en el mes de mayo nosotros, en un gremio donde tenés trabajadores de plataforma, y que hoy son modelos que han venido para quedarse. El Uber, la motito y todo eso, son modelos son trabajos. Y hay que respetarlo y hay que darle un formato sindical para ver cómo lo podemos integrar al formato del empleado de supermercado, empleado administrativo. Bueno, todo eso se está conversando, ya como mi posición en la federación, soy dirigente nacional y veo que Rosario está muy avanzado, Mar del Plata, con estos temas, que sí hay ventas en plataforma, que sí hay ventas con estos nuevos modalidades, y tenemos que nosotros empezar a trabajar qué beneficios, por dónde le ingresamos para darle la posibilidad de representarlos a esos trabajadores. Bueno, lo estamos haciendo, justo en el mes de mayo ya tenemos algunas reuniones con jóvenes que ustedes ven acá, de lo de la motito, digo, y de trabajadores en plataformas, para ir viendo para adelante cómo podemos servir un gremio, ¿no es cierto?, de servicios, cómo podemos trabajar en conjunto para que ellos se vean representados y nosotros poder establecer una defensa a todos esos trabajadores. Lo estamos haciendo y no es un dato menor. ¿Sabés cuántos tenemos ya en plataformas que trabajan y en delivery? 450 trabajadores hay. Es un número. En todo el valle, en Madrid también. Entonces, nosotros cuando miramos, decir, ¿cuántos comercios hay acá? Y son trabajadores de servicio. Ahora, en el diagnóstico que uno hace, desde la mirada generacional incluso, y con cierto prejuicio, dice, pero estos chicos son como refractarios a la idea de sindicalizarse. ¿Cómo van viendo eso ustedes? ¿O ya han hablado, han conversado? Lo vamos viendo porque a lo mejor la empresa es antisindical, pero los trabajadores les gusta tener la mutual. Están sacando hoy entrada para ver algunos espectáculos en cuotas de nuestra mutual. Entonces le digo, si ustedes están afiliados a nuestro sindicato, van a tener mucho más económico el tema de las tarjetas, de los viajes, van a tener un polideportivo que pueden festejar un día. Hoy se juntan ellos en Madrid, el otro día estaban en el camping nuestro a las 2 de la tarde, porque después siguen trabajando y tenían poco tiempo. Entonces le digo, bueno, armemos algo para que ustedes, el esparcimiento, esto lo tienen que tener como trabajadores. Y vienen los de Uber también, viene gente de Madrid que van a ingresar más tarde o más temprano, en Madrid van a ingresar. Bueno, tenemos que tener nosotros esas puertas abiertas para un rubro que ha venido para quedarse, le digo. Si nosotros no tenemos, para nosotros es algo nuevo, sí, es algo nuevo, porque a veces no lo podemos hacer en una reunión, no puedes ir a decirle al empleado vamos a hacer una asamblea, pero ellos tienen las ganas y saben que cobran y saben que necesitan una obra social, saben que necesitan una mutual, un sindicato, y controlar el tema, cómo vamos a ir superando ese salario que tienen. En algunas posibilidades ellos dicen cómo podemos hablar con la empresa. Bueno, ya se habló en Rosario, tengo algunos ejemplos, en Mar del Plata, que hablaba
con la gente que ya están viendo cómo ven el aguinaldo, algunas cosas que hoy en el sector monotributista no lo tenés. Digo, bueno, ¿cómo lo podemos trabajar acá para que vayan viendo aquellos que tienen plataforma o aquellos que trabajan en otro formato? En un años atrás, un vendedor tenía alguna mirada de decir, bueno, tenés una comisión por venta, tenés una comisión por producción, por servicio. Esto también puede aparecer ahora. Entonces, ustedes vayan viéndole y bueno, y de ahí se han tomado bastante idea de los chicos y chicas que están trabajando en ese rubro. Manu, hace un rato preguntaba y hacía referencia, metiéndose en este tema, en los nuevos formatos de consumo. Y hace poquito hubo una reunión entre las autoridades o representantes de cámaras de comercio con el gobierno respecto de cómo se puede encarar este tramo de la historia en donde la compra a través de plataformas, por ejemplo, ya es un hecho, que como bien decías vos, llegó para quedarse. En ese marco, ¿cómo ves la situación hoy del comercio de Trelew en general? Viendo un poco el centro, los alrededores, los barrios, ¿cómo está el sector? Mira, yo le decía cuando se inauguró el último mayorista acá, Trelew es una zona geográfica muy importante por todas las otras zonas que lo rodean y podemos ser grandes vendedores en servicio. Tenemos que potenciar algunas empresas que pueden estar hoy en Córdoba, en Salta, cómo lo podemos trabajar para que nuestra región traer otras empresas de servicio, de plataforma, de telefónicas. Hay algunas posibilidades que se dan en tanto y en cuando, no sé, un municipio mire el tema. Uno cuando llega a Buenos Aires, yo generalmente toda la semana viajo y te dice bienvenido a Ezeiza, no paga impuesto por 10 años, bienvenido a tal lado, no paga, bueno. Nosotros tenemos una geografía de que las rutas pasan, que tenemos muy buena ubicación. Digo, bueno, esto, ¿cómo lo potenciás para atraer esas empresas que generen empleo y que esos empleos venga dinero de afuera? Y bueno, ahí podemos entrar en un círculo bastante importante. Yo creo que todavía nos falta alguna materia que decir, darle más oportunidades a las pymes, darle un poquito más de oportunidades a algo más atractivo, porque hoy por hoy no está siendo atractivo. Nadie va a venir una empresa, un comercio, un servicio a desarrollarse en una región que no ves el dinero. Hoy el día 4, el día 5 ya no hay plata. Estamos mirando algún circuito cuando hacemos los congresos. Yo tengo 100 delegados sindicales y me dicen el día 15, el día 20, las cajeras se están viendo, los supermercados, sí. Las tiendas en el mercado tradicional. No hay ventas y son 10 días, ya 15 días que no tenés venta, cuando uno paga alquiler, el otro paga y mañana estás viendo una zapatería que estaba acá, el sábado lo dije, es un mal mensaje donde tenemos una de las esquinas principales en la ciudad de Trelew que se vendían zapatos, botas, y poner una esquina que donde se presta plata, una financiera. Estamos en un problemita, digo, no es lo mismo, digo, lo que vienen a prestar plata es porque hay una necesidad acá abajo. Pero es una foto, una postal de época, ¿sí? Una postal de época. Hace un ratito estábamos hablando de las empresas que han cerrado y un 19.3% tiene que ver con cuero y calzado, por ejemplo, a nivel nacional, de los sectores más castigados por el modelo económico. Una última consulta, al menos de mi parte. Cuando arrancó la conversación, en uno de los temas que abordaste medio refilón, hiciste alusión al tema del parque industrial. El parque industrial, por supuesto que uno no aspira, el sueño de casi todos es volver a ver cierto movimiento. Me imagino que no como lo que se vio en aquella época lejana, pero ¿es viable la chance de generar un proyecto a partir del parque industrial, atendiendo a cómo está el mundo hoy, lo que se necesita, los servicios, reconvirtiendo un poco aquel viejo esquema, atendiendo a lo que tenemos hoy, ¿no? Mira, yo veo cuando uno recorre el país que es lo que me salió esa idea del boxeo. Si alguien escuchó lo de bienvenidos a Trelew, cuna del boxeo, que lo tengo más o menos en borrador y vamos a presentar en estos días a los concejales, creo que al intendente se lo dije. Es porque tenés una historia, esa historia en la ciudad, decir, bueno, cuna del boxeo, cuna de campeones. Y yo miraba Pergamino cuando vas a Villa María, vas a muchos lados ahí,
y están haciendo parque industrial. Y digo, acá tenemos un paso adelante, porque tenés muy buena energía, tenés Una todavía buena infraestructura. Sí. muy buena infraestructura. Entonces, digo, tenemos un paso adelante. Acá nos falta un poco de decir cómo lo ofrecemos en el contexto nacional. Si hay lugares que estoy viendo, ciudades más chicas, y están próximamente un parque industrial en Pergamino, próximamente acá en la provincia de Buenos Aires. Y dije, bueno, acá tenemos que verle la idea cómo lo vendemos a la parte 2 sería del parque industrial. Un polo tecnológico acaso. Claro, y la subzona franca, que no quiero opinar mucho, he sido crítico de esto, pero digo, algún resultado debiera tener, algún beneficio debiera tener. Sin duda, porque tenés que poner, no solo que quede en un título, sino en esto, ¿viste? Yo le decía, vuelvo al tema del boxeo, cómo lo planteé, digo, el turismo va a potenciar esto, porque va a venir a un museo. Le decía, no quedemos en una sola ordenanza, sino hagamos un monumento y un museo. Y ese museo que vaya a ser potenciar lo que es el turismo, que vengan al MEF y después vengan acá, porque tenemos tantos campeones. Y terminaba de dar una charla sobre la reforma laboral, creo que Arrecife, donde son los Di Palma. Tener un cartel y nada más. Y vos vas acá nomás por abajo, por la provincia, por la 3, a Monte, a San Miguel de Monte. El Patio Filial del 78, y nada más. Ahora Articoechea. Y nosotros digo, tantos campeones del mundo que hemos tenido en boxeo. ¿Te imaginas entrando a Trelew? Bienvenido a la ciudad de Trelew, cuna del boxeo. Ya es algo atractivo. Entonces le digo, y no, vamos. Y hablé con empresarios acá en la zona. Y vos sabés que están contentos y dice, conforme, yo colaboro con el del diario, hablé con la radio, hablé con varias comerciantes. Me dijo, negro, yo tengo que poner una bolsa de cemento, 10 bolsas de cemento lo pongo. Entonces dije, esto viene lindo porque no va a generar, digo, potencial en turismo, porque la viví en la interna, la viví en octubre cuando iba a los barrios. Hay chicos que practican boxeo y no tienen guante. Uh-huh. Hay chicos gimnasios que le faltan la cinta, le falta la iluminación. Y vos dabas la vuelta así, no hay para esto. Y bueno, yo creo que algo podemos hacer, porque en los barrios hay mucha gente que practica ese deporte. Yo le digo, en mi gremio, en mi club no lo tengo. Y sé que fui a Echeparre, fuimos a Corradia, fuimos acá en la 9 de julio. Hay pibes que van al gimnasio y van con unas ganas, todo, pero sabemos que le faltan recursos. No son momentos, viste, de potenciar, digo, cómo va ahí un pibe a pagar una cuota y no lo tiene. Entonces digo, esto lo va a ayudar también, que esos recursos que salga del museo, trasladarlo a todos los barrios que practiquen esto. Y les gustó a muchos empresarios, entonces le dije, vamos a hacer esto. Se lo mostré al intendente, espero que en los próximos días se avance. Para la ciudad me parece que va a ser muy oportuno, muy lindo. Nosotros colaboramos en todo lo que sea en el deporte, nos gusta, y vemos que por ahí también hay una falta de apoyo del Estado. El Estado provincial tiene que estar mucho más atento, y municipal también. Y uno que recorre los barrios y ve el partidito de fútbol que ve hace 50 años en la misma cancha, sin baños, y digo, no, acá busquemos algo más. Y no es culpa del Estado Nacional, eso es nuestro. Por eso estamos trabajando en eso. Bien. No, yo por mi parte, primero agradecerle, por supuesto, a Alfredo la visita y reconocerle que nosotros, digo, yo soy de origen radical, además en donde estoy hoy militando, somos generalmente críticos de la actividad sindical y de los sindicalistas. Pero creo que Alfredo ha sido una excepción en eso, se lo ha reconocido él, hemos hablado varias veces sí. En estos años, porque es un gremio que ha crecido mucho bajo la conducción ya desde hace muchos años, incluso anterior a Alfredo, pero Alfredo ya lleva varios años al frente, estuvo varios años al frente, y que es importante ese aporte que en muy pocos gremios se ve. Un polideportivo, un lugar para la familia, esto que se ve entre Trelew, en Madrid, en Rawson, que está creciendo también, meritorio. La verdad que de mi parte felicitarte como lo he hecho en alguna otra oportunidad, porque creo que es correcto, y además en una actividad muy importante, creo que es la principal actividad del país, la actividad comercial en cuanto a representación de trabajadores, y que además me alegra esto de que, bueno, hay que buscarle la vuelta, porque ha cambiado el mundo. Sí. No es que ha cambiado ni del 2023 para acá, ni del 2021. Digamos, ha cambiado el mundo en cuanto a la forma de comercio, la forma de comunicación, y que si no se adaptan las organizaciones, que a la política le cuesta mucho, digamos, a los partidos políticos le cuesta mucho, supongo que a los sindicatos también, bueno, es bueno que se vaya viendo, ¿no? Así que, bueno, bienvenidos al futuro, digamos, que creo que es un paso adelante lo que comentaba Alfredo.
Bien, ¿querés terminar, Martín? No, para terminar me parece muy importante e interesante que se hable de un proyecto para adelante. Yo creo que en este programa, que ya tiene varios años en otros formatos, en radio y ahora en este formato, hablamos muchísimas veces de un proyecto para Trelew, fundamentalmente, y me parece que la dirigencia, y en este caso un dirigente histórico como es Alfredo, hable de un proyecto para adelante, para el futuro de esta comunidad, a mí me resulta importante. Espero que eso se replique en el diálogo con todo el resto y que se pueda generar algo interesante. Alfredo, gracias por la presencia en la mañana de sábado. Muy bien, no, gracias a ustedes y bueno, éxito en su programa. Creo que sirve, a todos nos sirve, a mí me sirve también de poder expresar la opinión y cuál es el rumbo que queremos para que le vaya mejor a la ciudad y a todos los vecinos, y esto es el trabajo, ¿no? de tratar de buscarle, persuadir a aquellos que piensen en nuestro espacio o en otro espacio, que piensen cómo podemos mejorar la calidad de vida en cada barrio, en cada vecino, y esto es lo que queremos potenciar. Por eso digo que la transmisión, la comunicación sirve, y bueno, conforme por todo lo que estamos haciendo, me parece que este año de debates, como lo digo, y de propuestas, tenemos que llegar a cada sector para enriquecer de lo que puede mejorar en este año, ¿no? Gracias, Alfredo. Alfredo Vélez, que ha pasado por Día Perfecto aquí en Vertex Studio. Nos vamos a la pausa, a la vuelta, el cierre. Tres minutos nos separan de las 11 de la mañana en la República Argentina. Hacemos Día Perfecto aquí por Vertex Studio. Nos estamos metiendo en el tramo final del programa, con algunas informaciones que han quedado allí en el estribo. Nos queda pendiente, por supuesto, la participación de Martín Majersic, en este caso vía telefónica, la próxima semana con presencia efectiva aquí en estudio, haciendo la conducción del programa. Martín, si nos estás escuchando. Y por supuesto que nos queda pendiente también la participación vía telefónica, o por videollamada, o por Meet, o por Zoom. Después nos dirá Javier cómo será la participación de Amelia Simondet aquí en el programa, el retorno, con el segmento Agenda Comodorense. No, tengo que buscarle otro nombre, pero por ahí va. Recordamos que estamos en vivo por vertex-medioestudio.net haciendo Día Perfecto. En Instagram nos ubican como @vertexestudio26, en TikTok como @vertexestudio26, en Facebook como Vertex Studio y en YouTube como Vertex Studio también. Allí nos pueden ubicar, por esas vías también nos pueden seguir. Información sobre el cierre, que tengan como para compartirlo, para recordar. No, particularmente no. Tenemos que comprarlo en el supermercado. Puede ser eso, sí. Pero tengo que llegar a mi casa a ver qué dice. Hay que retomar las compras después del feriado. No, creo que hemos sido bastante amplios hoy con los temas. Se hace corto igual el programa, así nada, agradecido como siempre por tenerme aquí como parte del equipo. Bien, en el cierre, a ver, temas como para recordar. Habíamos dicho que va a estar Guillermo Moreno, el dirigente justicialista, va a estar dando una charla en la Universidad Nacional de la Patagonia a las 5 de la tarde. En ese momento, justo en ese momento, cuando Moreno se esté sentando a la mesa, estén acomodando el micrófono, estén preguntando, ¿quiere tomarse un café, don Guillo? No sé cómo le dirán. Justo en ese momento, en el playón de la universidad, se va a juntar el sector de docentes autoconvocados. Así que Guillermo dirá, che, toda esta gente vino para verme a mí. Impresionante lo que estoy arrastrando. Y alguno le dirá, no, son los docentes autoconvocados que se juntan en el playón. Ah, bueno. Justo en ese momento, fuera de broma, los docentes autoconvocados se van a juntar en el playón para analizar cómo arranca la próxima semana, justamente viendo qué perspectiva o qué panorama se puede abrir. Perdón, te interrumpo un segundo, sí, con lo de los autoconvocados, que no lo mencionamos hoy. El descuento de los días, ¿no? Porque también cualquier medida de fuerza no amparada gremialmente, y aún las amparada gremialmente, pero digo, el perjuicio creo que es uno de los temas a analizar, ¿no? Del sector, porque bueno,
afecta directamente el bolsillo. Además, hoy el sistema de Seguramente. cargas Sí. es prácticamente inmediato. Una aclaración, por más que haya una cobertura formal en lo gremial, el descuento corre igual. En este caso, si yo mal no recuerdo, CTA dispuso paro para el arranque de la semana, para lunes y martes. Y hay que ver, porque la cuestión era que eran paros progresivos, en la medida en que no se registrara una respuesta que dejara en conformidad al sector, se iba haciendo paulatinamente, se iba acrecentando el tiempo del paro de la medida de fuerza. Así que evidentemente uno de los temas a seguir. A las 18 horas, decíamos, a las 5 de la tarde, se juntan los autoconvocados en el playón de la universidad, a las 6 de la tarde, cacerolazo en Plaza Independencia que entre Leu, pero se replica la actividad en distintos puntos de la provincia. De esa forma tiene continuidad en el fin de semana el reclamo o la lucha del sector docente. Además, yendo a un segundo al plano deportivo, 16-15 horas, si no lo vas a ir a ver a Moreno y no vas a ir a ver quizá a, lo sí, lo es probable que vaya. y no vas a la marcha de los autoconvocados, 16-15 horas juega Boca frente a Central Córdoba. No, entonces no me pierdo, no, ese partido con Central Córdoba encima. Claro, como para ver cómo seguimos en el campeonato. Vos eres hincha de River. Estás ocupado en otras cosas. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves al Chacho? Y el Chacho River no juega bien, pero creo que vino a apagar un incendio que había, está logrando resultados y... Era Vietnam, esto dijo el otro día, ¿no? Y era verdad. Uh-huh. Bueno, medianamente acomodó el barco. Sí. Yo creo que sí. Y Falta jugadores que no son culpa de él. Y se vienen cambios, calculo. No es culpa de él las incorporaciones de River. Malas incorporaciones. No recuerdo el nombre, director deportivo es la figura formal o Sí. manager. Sí, director que deportivo. asumió, que ha pasado por varios clubes europeos, tiene un recorrido interesante el hombre. ¿Cómo lo ven como hinchas de River? Pues yo soy ensista, digamos. Yo banco lo de Francescoli en el club, creo que ha sido muy importante. Pero creo que bueno, cualquier decisión que se tome por ahí más desde lo técnico que desde otro lugar va a ser positiva para River. Porque River ha hecho, coincido con lo que decía Martín, malas incorporaciones. No sé cuál fue, digamos, si fue Gallardo, fue No, malas incorporaciones y que además son tan malas que en algunos casos terminan dependiendo de los juveniles. Algo cierto dijo el Chacho el día del clásico con Boca. Los clásicos no se ganan con pibes, ¿viste? Es una realidad. Claramente. O sea, sí, se ganan con algunos de ellos, pero dentro de un esquema de jugadores con cierta experiencia. Y eso yo creo que River está bastante flojo en eso. Y los que tienen experiencia se terminan lesionando. Como por ejemplo Driussi. Bueno, estamos cerrando el programa con un poquitito de deporte también sobre el final. A nivel nacional, como para seguir de cerca la próxima semana, una auditoría del PAMI detectó un esquema millonario de fraude en prestaciones oftalmológicas. Un tema importante que se viene en el plano nacional como para seguir de cerca. Nos estamos despidiendo. El reencuentro, como siempre, la próxima semana, el próximo sábado, minutitos después de la hora 9. Me decía Manu, se queda corto el tiempo, cuando teníamos 3 horas, pero también cuando teníamos 3 horas se nos decía corto. No te encontré el punto justo, viejo. ¿Qué pasa? Esquema Badía necesitamos nosotros. Un programa ómnibus, ¿no? Claro, se nos va mucho. Bueno, Martín Medina ha estado aquí en la mesa de trabajo. Un saludo para la posteridad. Bueno, un buen fin de semana para todos y nos volveremos a encontrar el sábado. Un saludo de parte de don Manuel Igualmente, Paleroni. seguimos de fin de semana. Ya empezó hace un par de días para algunos. Nos vemos el próximo sábado. Muy bien. El próximo sábado seguramente aquí en este lugar haciendo la conducción el señor Martín Majersich. Y esperemos que también sumándose al staff del programa, vía telefónica, vía Zoom, como sea, la querida Amelia Simondet desde Comodoro Rivadavia. En las palabras quienes habla, Ricardo Aranea, todos les agradecemos por la presencia allí del otro lado, por el aguante, por la banca, por seguirnos. Así que los esperamos el próximo sábado, minutos después de la hora 9, para compartir Día Perfecto. Excelente fin de semana.